Hola, hola, bienvenidos, te saluda el profesor Luis Villar. En esta ocasión, respecto a la área de matemática, y corresponde a la experiencia número 5, la actividad número 2, del 16 al 20 de agosto. Esta actividad tiene como título: interpretamos gráficos estadísticos al analizar el consumo del agua. Entonces, ahí tenemos la experiencia de aprendizaje, la competencia, las capacidades, el estándar del área, la actividad, el propósito, la evidencia y los criterios de evaluación. Sin antes hacerte recordar las recomendaciones, ya que es importante que nos cuidemos. La actividad anterior de... Muy bien, entonces mis felicitaciones a cada uno de ustedes por venir trabajando, y también para aquellos estudiantes que no vienen cumpliendo con sus actividades, de alguna forma hacerles hincapié para que cumplan, exigirles a que cumplan en sus actividades. Entonces, iniciamos. Leemos el texto. En este caso vamos a ver dos tipos de gráficos. Primero, el gráfico de barras. Muy bien, en este tipo de gráficos estadísticos que se utiliza para representar datos de variables cualitativas y cuantitativas discretas, y para distribuciones de frecuencias de datos sin agrupar. Como su nombre lo indica, está formado por barras rectangulares de igual ancho que conservan la misma distancia de separación entre sí. Se emplea básicamente para mostrar y comparar cantidades. En uno de los ejes representados las categorías o valores que tomó la variable x, por ejemplo, ahí vamos a colocar x1, x2 y x3. Y en el otro eje representamos los valores de la frecuencia absoluta o frecuencia porcentual de cada categoría, en este caso de acuerdo a la cantidad, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Sobre el eje de las categorías se levantan barras o rectángulos de igual base hasta una altura del valor numérico de la frecuencia de cada categoría. Entonces tenemos el planteamiento de la situación significativa. En el año móvil de octubre del 2019 a 2020, el 90.3% de la población consumió agua proveniente de la red pública. A nivel de las áreas de residencia, en el área rural fue el 76.8%. Para el área de residencia en el área rural tenemos la siguiente tabla de frecuencias. Entonces aquí tenemos los datos. En base a qué datos vamos a trabajar para hacer el gráfico de barras. Entonces lo más interesante es trabajar, o más fácil trabajar en este caso sería trabajar con el porcentaje. También lo podemos trabajar con estos datos de aquí, con donde está el 0,77, 0,02, 0,17 o 0,04. Con cualquiera de los dos datos lo podemos realizar el gráfico de barras. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener en cuenta eso. Y lo que se está pidiendo que elabores aquí. Elaboramos con la información de la tabla, elaborar un gráfico de barras. Entonces, para este caso voy a utilizar el software del Excel. Entonces aquí me voy a seleccionar los datos, teniéndolo ahí, uno en cada celda. Muy bien. Me voy a ir a la pestaña arriba, donde dice insertar, y luego voy a ubicar aquí donde hay unas barritas. Hago clic aquí y debo seleccionar cualquiera de ellas, pero en este caso me está unas que me grafique los datos continuos, ¿no? Entonces lo tengo ahí, ¿ves? Puede ser ese de ahí o puede ser de aquí. Entonces el más adecuado sería primero. Entonces está allí. Entonces de esa forma se grafica las barras que me están pidiendo, ¿no? Ahí, para tener en cuenta. Entonces en base a las cantidades, en la parte del eje de las X, ahí está en este caso cada una de las barras, y en la que corresponde al eje de las Y, ahí representa las cantidades. Entonces la primera barra teniendo los datos, ¿de acuerdo? Dato 1, dato 2, dato 3, dato 4,
y aquí en el eje Y representa las cantidades. Muy bien, entonces continuamos con lo que es la actividad. Para el siguiente caso corresponde a lo que son los gráficos de barras también, en este caso, pero de manera circular. Entonces, también conocido como gráfico de torta, representa la totalidad que se requiere observar, es decir, un todo. Cada sector circular o porción de la torta representa la proporción de cada categoría de la variable respecto al total. Se emplea fundamentalmente para variables cualitativas, especialmente cuando las frecuencias están expresadas en porcentajes. Siempre va acompañado de una leyenda. La leyenda, ¿cuál es la leyenda? Es esta partecita de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, es útil cuando las categorías son pocas, es decir, si las variables tuviesen muchos valores y el gráfico sería casi incomprensible. Entonces, para la obtención de los ángulos de cada sector se utilizan las siguientes fórmulas que únicamente expresan la proporcionalidad entre el ángulo y la frecuencia. Entonces, lo que usted va a hacer, de acuerdo a los datos de la tabla de la página número 2, lo puede trabajar, decía, con los que son porcentajes o con estos datos de aquí. Entonces, con cualquiera de estos dos datos se puede trabajar. Entonces, voy a ir al Excel nuevamente y también lo voy a hacer lo mismo que hice con el gráfico de barras. En este caso va a ser el gráfico circular. Entonces, voy a borrar este gráfico porque ya no me sirve. Entonces, ahora me voy a ir nuevamente a la pestaña insertar y voy a ubicar aquí donde está el circulito, y aquí voy a seleccionar que está aquí, ¿de acuerdo? Y ya está, y lo tenemos ahí. Efectos, ¿de acuerdo? Para que de repente se vea distinto. Entonces, seleccionar el objeto, por ejemplo, puedo darle un color distinto, ¿no? Entonces, o también se puede cambiar los colores y así. Todo lo importante es, no olvidemos, seleccionamos los datos, los seleccionamos primero los datos de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, no importa, y luego nos vamos a insertar, luego ubicamos acá el circulito. Aquí lo podemos hacer la primera forma o la que está acá en 3D, ahí por ejemplo, ¿de acuerdo? Y de acuerdo a eso lo graficamos. Entonces, en su caso de ustedes lo tienen que dibujar. Muy bien, y continuamos con la actividad. Y eso ha sido todo. Eso es lo que se está pidiendo, que grafiques el gráfico de barras, estos datos, ¿de acuerdo? En barras, y también que lo grafiques de manera circular en este recuadro. Y eso es todo. No olvides de autoevaluarte, cumplir con las actividades. Y muy bien, la actividad lo puedes descargar también de YouTube, está en la descripción. Y aquí a nuestros estudiantes ya lo hemos enviado al grupo de WhatsApp. Esta actividad corresponde a la actividad del 16 al 20 de agosto para estudiantes de primer grado o también para segundo grado de educación secundaria. Ha sido un gusto, un placer, sin antes agradecerte por la suscripción a nuestro canal, y será hasta la próxima.